de domar. Clarín, mentiras, el aprovechamiento y la politización de 50 muertes. El contraste es notorio. Anoche Duro de Domar, el programa de Canal 9 tildado por los periodistas opositores de oficialista, dio un ejemplo de periodismo y ética. La cobertura de la tragedia de Once constó de completos informes y un debate en el piso en el que, incluso a veces sin información, hubo críticas al gobierno y a TVA. Pregunto, la profundización del modelo, estamos hablando de un proceso histórico que para mí es el mejor de los últimos 50 años, lo digo públicamente, y con la misma convicción que digo, que este gobierno que reformó la Corte Suprema, la asignación universal, el matrimonio igualitario, las relaciones internacionales con América Latina y un montón de logros, ¿por qué no avanza con esa misma convicción este gobierno? ¿Por qué no avanza con esta misma convicción en el transporte público y en el ferrocarril en particular? Evidentemente hay algo ahí que no se está haciendo. Ahí me parece que no se está profundizando el modelo. Las condiciones son pésimas, pero lo que no es pésimo es el negocio. Y yo creo que si uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué hay negocio de por medio? El año pasado, la empresa, toda la empresa TVA, recibió subsidios para todas las líneas de transporte que controla por 55 millones de mangos mensuales. Subsidios que el Estado le pagó, que todos los argentinos le pagamos. Y facturó en paralelo 223 millones de dólares por tarifa directa. Los testimonios de las personas que viajaban en el tren dicen que el tren en varias ocasiones se pasó de las estaciones, que es algo que puede ocurrir una vez. Sí. No te puede ocurrir 3 veces en un viaje de 40 minutos en 15 estaciones. Estamos hablando de la pasaste 3 veces, algo pasa. Gabriela es una pasajera del tren Sarmiento, ¿te podés sentar acá? Relatame cómo fue el viaje, ahora teniendo en cuenta cómo fue el desenlace final. ¿Vos viste que frenaba, no frenaba? ¿Cuál era el comportamiento del tren en las estaciones? Hasta Edo venía de 10. Hasta Después Edo. ¿Vos lo tomaste en Moreno? En Moreno. Sí. Hasta Edo bien. El tren era rápido. El tren para en Flores y paró en Caballito. Sí. Este tren. Y de Caballito directo y ahí fue el golpe. Directo fue el golpe. Sí. ¿Pero vos notabas algo o era un viaje absolutamente normal? Era normal el tren. Era un viaje normal. Los testimonios de las personas que viajaban en el tren dicen que el tren en varias ocasiones se pasó de las estaciones. Era normal el tren. Era un viaje normal. Hoy cuando veía las imágenes, sé que voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero cuando miraba las imágenes, en un momento me acordé mucho de España, del 2004, de marzo. Atocha. Y gracias a los números que me facilitó Mariano, donde dice los accidentes fatales, el Mitre del Sarmiento, entre el 2003 y el 2008, 1.372 muertos. Es decir, que nosotros estamos teniendo entre el 2003 y el 2008 más de una Atocha por año. En Atocha murieron 191 personas. ¿Alguien va a parar esta organización terrorista de funcionarios corruptos o ineptos, empresarios estafadores? ¿Alguien va a parar eso? Miro los números y digo, ¿qué hacemos? Yo estoy muy triste, muy enojado y muy angustiado con lo que pasó, pero al mismo tiempo tengo como una luz de esperanza, porque yo confío en este gobierno. Realmente lo digo de corazón. Yo voté a Cristina, voté a Néstor en su momento y yo confío en este gobierno. Y creo que si hay la voluntad política y la decisión de hacerlo, como creo que la presidenta lo puede tener, creo que podemos sacar algo bueno de esta mierda, de este menjunje de mierda, algo bueno puede pasar. Contrastando con este debate pluralista que, como vimos, hasta contó con un Pardini formateado por los opositores Noriega y Majul, el monopolio Clarín una vez más politizó. En un editorial del Diario de Hoy adjudica falazmente a Canal 7 la conducta en que sí incurrió su canal, el 13. Clarín. Hubo escasa cobertura del accidente en los medios del gobierno. A minutos del choque, la TV oficial emitió un documental de canguros. La realidad es que la tele pública sí se ocupó, y mucho, del tema, y este fue el tono. Vamos a comunicarnos ahora sí con Arnaldo Lucero. Arnaldo, te escuchamos. Un tren chocó contra el andén, no había sido como en algunos medios sale que chocó contra otra formación, no, chocó contra el andén de la cabecera 11 del ferrocarril Sarmiento. Verdaderamente no se está dando abasto con el operativo en este momento, en este lugar, porque es importante la gran cantidad de heridos en el lugar. Es el horario pico, decíamos, ¿no? Cualquier accidente en este horario que involucre a un tren significan cientos de personas involucradas. Hay pasajeros heridos, varias ambulancias y dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. ¿Y no tiene nada de malo?
Me sentí muy mujer. En vivo, conferencia de prensa de Schiavi. Y el ver por qué esto fue un accidente. Nótese que en el malintencionado y mentiroso artículo, Clarín deja a salvo al programa Vivo Argentina, producido por Andrea Stivel, que también produce un ciclo en Canal 13. A diferencia de lo que sucede en el monopolio, en la tele pública, con el pluralismo y la amplitud reinante, se le da cabida a una productora que es socia del Grupo Clarín. Mención aparte para el programa Vivo Argentina, conducido por Carla Conte, que intentó ponerle el tono que la tragedia ameritaba. Asimismo, resulta irrisorio que el monopolio se queje por la no salida al aire de 678. Incluso se levantó la emisión del clásico 678. ¿Qué pretendían? Que mientras seguían apareciendo cadáveres, 678, un programa de 1 hora y media que analiza medios, le quite espacio al informativo. Segundos nos separan de las 9 de la noche. Estamos compartiendo esta edición especial de Visión 7 de la televisión pública sobre el accidente de trenes en 11. Vamos a continuar hasta las 11 de la noche acercándoles toda la información y acompañando también la búsqueda de los familiares sobre los heridos. Lo cierto es que la conducta que Clarín atribuye a Canal 7 es exactamente la que desarrolló ayer Canal 13. Esta fue su programación de ayer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de Este es el Show. Buenas tardes, Denise. Hola, José, hola, buenas tardes a todos. Estamos, obviamente, como todos, absolutamente conmocionados. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy variado. Tenemos de todos. Hoy va a estar hablando con nosotros Flavio Mendoza desde Mar del Plata. Bienvenidos, señores. Yo podría liquidarte ahora mismo. En un abrir y cerrar de ojos podría sacarte hasta la última gota de sangre. Me dijo que soy Germán. Me dijo que soy Germán. No sé por qué el hijo de puta me quiere matar. Muy buenas noches. Bienvenidos a Soñando por Bailar 2, el debate. Respecto del noticiero del 13, a solo unas horas de la tragedia, sin conocerse los motivos de la misma, puso al aire un informe buscando relacionar promesas de Cristina y el choque, incluyendo imágenes de hace muchos años simulando que son de ahora. Cuando pensás mucho en el tren bala, cuando prometés mucho y cumplís poco, esto pasa. Las promesas durmientes matan, lo comprobamos hoy. Como reflexión final, lo siguiente. Esta mañana Juan Pablo Barsky, con la mejor intención, compró la mentira evidentemente instalada por el monopolio Clarín y reproducida por sus panelistas respecto de la conducta de la tele pública. Luego Juan Pablo pidió disculpas. Ayer no hubo emisión de 678. A las 9 de la noche comenzó un especial de la televisión pública que lo anunciaron como tal debido a los eventos del día. Ahora, durante la tarde, cuando ya se conocían los 50 muertos, cuando ya había hablado el secretario de Transporte, estaban pasando el documental que pasan habitualmente de Canal Encuentro, un documental de canguros a las 6 de la tarde. Digo, esto también en el marco de lo que hablábamos antes de canales oficiales, ¿no? Según en la televisión pública. El silencio. Estamos compartiendo esta edición especial de Visión 7 de la televisión pública sobre el accidente de trenes. Canales oficiales, ¿no? Según en la televisión pública. El silencio. En vivo, conferencia de prensa de Schiavi. Y el ver por qué esto fue un accidente. La TV pública informó prácticamente todo el día, dice Tomás. No hubo 678, un noticiero especial tratando el choque, dice Martín. Bueno, muchos oyentes que ayer vieron televisión pública. Todos aquellos que vieron televisión pública, obviamente confirman que no se dio 678, pero que hubo una cobertura con el noticiero, con flashes, informando absolutamente todo. Inclusive por Radio Nacional pasaban todo el tiempo las listas de los heridos. Así que a todos aquellos que escribieron agradezco, y a aquellos que se sintieron ofendidos, mis disculpas del caso. Bueno, muy bien. No, nosotros la verdad es que claramente nadie de nosotros está en ninguna intención de omisión, de ocultamiento, ninguna de estas cosas, que queden claro también para todos aquellos que
tejen este tipo de conjeturas que nada tienen que ver con la realidad. Vos, Sandra, tenías algo parecido. Sí, porque me parece que esto plantea un tema importante para la televisión, ¿no? Más allá de que sabemos que cuando los canales de noticias, y esto lo pudimos ver en el primer informe con el caso de Lucas Menghini Rey, en el que se le hizo una nota en vivo a la madre, se hablaba con la madre cuando iba para el Piñeiro porque le daban la noticia del tuit y al final no lo encontraron, se generaron falsas expectativas. Ese es un caso, pero se dijeron muchas pavadas, digamos, cuando estás 24 horas al aire, hay un momento donde ya no hay con qué llenar, y yo creo que hay que preguntarse, y que sería bueno establecer, cuando hay un caso, una emergencia nacional, algo que realmente es conmocionante, y vos no podés estar mirando un documental de canguros. La verdad, yo lo digo, entiendo la lógica, si no hay algo interesante, nuevo, fuerte para decir, mantenemos a la gente al tanto de todas las novedades, la conferencia de prensa, nuevas listas, todo eso está, pero en el medio está la programación normal y cuando hay un caso de tanta conmoción, uno siente frente, a mí me pasa con los otros canales de aire, que cuando te encontrás con la programación normal, lo que uno siente es que están descuidando lo otro, que es lo que se come todo el interés. Yo creo que eso es una crítica válida y que es un tema de debate, porque por otro lado, si no se pasara la programación normal y hubiera que llenar esos baches con el único tema de la emergencia, habría que preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hacemos para no caer en lo mismo que caen los canales de noticias y se sobregiran porque los conductores empiezan a hacer el rol de asistentes sociales, de psicólogos, empiezan a hacerle reportajes a gente que está en trauma? Entonces, a lo mejor la única posibilidad es hacer algo muy aburrido, que sea repetir las listas, pero que sea muy data dura. Es un canal público. Claro, data dura, que sea aburridísimo, que empiecen a leer las listas y las terminen y empiecen de nuevo. Pero yo siento, honestamente, que mantener una programación normal cuando hay una excepcionalidad tan grande no me parece bien. Está bueno. A ver, Dante. Sí, retomo un poco lo del informe anterior también. Por un lado, a mí me parece bien, digo, que el Estado esté como querellante y, como decía Edgardo, me parece que ha tenido una actitud mesurada, pero que a su vez tendría que ir hasta el fondo. Es decir, esperar en todo caso lo que determine la justicia, porque otra vez, digo, hablando del aprovechamiento político, o sea, creo que 45 minutos después del accidente, Pino Solanas estaba hablando en Clarín Online. ¿No? Todavía no se sabe, había muertos adentro, todavía gente sin identificar, ¿no? O Tenenbaum, etcétera, mandando Twitter acerca de que renuncien todos, no sabía qué había pasado, todavía no se sabe qué ha pasado. Y también, por supuesto, digamos, aún si fuese una falla humana, igualmente eso no obtura que uno pueda, y creo más que eso es un buen momento para revisar en general, digamos, la política de las privatizaciones de los 90, la política de subsidios, digamos, y la sintonía fina también va y creo que debe entrar ahí. Después también digo, yo creo que es un momento, más allá de que decía Roberto bien, que seguramente no existe el dinero como para poder tener los ferrocarriles que supimos tener, me parece que hace falta una política integral que vuelva a incluir a los ferrocarriles, a las líneas tal como las conocíamos, y que es un contexto interesante. Charlábamos fuera de aire en TN, Adrián Ventura, ¿no? Y el columnista de La Nación también, enloquecido, porque bueno, finalmente en la conferencia de hoy no se anunció la reestatización. O sea que digo, hay un clima cultural, me parece distinto, que es similar a lo que ocurría con la minería, ¿no? Así que digo, repito esa misma idea, creo que es un clima cultural que genera el kirchnerismo y que hace que buena parte, digo, del debate gire por ahí, digamos, y que se empiece a tener conciencia de que el Estado hace falta. Digo, en los 90 el clima cultural era justamente distinto, así que me parece que es un buen momento para aprovechar e ir a fondo. A ver, Roberto. No, a ver, en los canales de noticias hay gente que intenta, como dice Sandra, terminan haciendo psicólogo de lo que sea, pero bueno, tienen que llevarlo, esa es la dinámica del canal, y lo van llevando y lo harán como pueden. En el caso de Clarín, lamentablemente no hace un break en situaciones como estas. Hay 50 muertos, hay un montón de videos, el tipo sigue siendo el enemigo del gobierno. Digo, Adrián Ventura decía hace un rato que el gobierno se pone como querellante para estar al tanto del expediente. Y al tanto del expediente estamos nosotros, somos periodistas y no tenemos nada que ver. Obviamente, y para sacarse también responsabilidades, digamos, claro, del planteo de Ventura. Claro. Me parece que en el caso de Clarín es así. Y después, bueno, Ventura pedir una estatización, a mí me parece
Es muy interesante que hablemos del tema de la estatización, que sería una buena oportunidad para utilizar nuestra Constitución tan poco usada, ¿no? de los 90, y podemos hacer un plebiscito respecto a eso. Pero hay que ser serio, hay que decir, bueno, nos sale esto, nos vamos, pidamos, por ahí está bien que pidamos ese dinero para hacerlo, ¿por qué no? ¿Sí? Lo pedimos, lo conseguimos, hacemos los ferrocarriles y lo hacemos. Bueno, sería una buena oportunidad, me parece que tiene que abrir un debate y que no nos tenemos que olvidar dentro de una semana de esto, pero no decir, yo no le puedo creer a Adrián Ventura que pida la estatización porque es un hombre de los grupos económicos, un hombre cercano a los negocios, ¿no? La diferencia está, me parece, en lo que decía Cintia, hay culpables, a los culpables en cana. A los responsables no pueden seguir al bando de las funciones y que la justicia llegue en este caso lo más rápido posible porque mañana la gente está viajando en tren nuevamente. Y esto también me parece que también hay como un montón de temas al costado que podemos empezar a hablar. Algunos incómodos, si querés, como la calle de Cromañón, que las ambulancias tardaron bastante. Complicó es un tema que en algún momento vamos a tener que charlar. Que es incómodo absolutamente para todos, pero que hay algo ahí pasó, complicó, demoró. Está en el tema medio de campaña de Macri. Yo me acuerdo que Macri en la campaña política de él como jefe de gobierno porteño había dicho que iba a abrir esa calle. Pero sin buscarle, ni siquiera buscarle un responsable de Macri. Es algo, en este caso está Macri al frente de la ciudad y lo tienen que hacer. Y en algún momento yo sé que es súper incómodo hablarlo. Y otra cosa también es del algo que somos todos parte, el presentismo de la gente. Ver de qué manera, porque muchos arriesgan por 5 o 10 minutos su vida y los trenes están colapsados por este tema del presentismo, que el presentismo no empieza a depender de que llegues 10 minutos tarde, porque es macabro. Termina siendo macabro y terminan pasando, en este caso, porque fue un accidente donde estaban todos en un mismo tren y chocó ese tren. Pero a veces uno solo que cae de un andén, es uno solo que viaja colgado y esa vida vale tanto como lamentablemente las 50 vidas que acabamos de sufrir. Entonces me parece que hay un sistema perverso en el cual colaboramos todos en un montón de aspectos. A ver, Nora. No, una cosa que me parece dentro de la tragedia del horror positiva es que la verdad que las cámaras de televisión han tenido menos oportunidad para el morbo, ¿no? Porque no se vieron cadáveres. Había un título de Clarín Online ayer que era muy llamativo, decía: sacaron los cadáveres en bolsas negras y por la puerta de atrás. Pero esto era en onda denuncia. Y vos decís, ¿qué querés que hagan con los cadáveres? Un circo romano querían, digamos. Exactamente. Entonces vos decís, eso me parece que dentro del horror y que se demoró bastante en comunicar la cantidad de muertos, ¿no? Claro, yo inclusive averigué eso, se utilizó un protocolo, digamos, de emergencia, digamos, esta emergencia código rojo que le llaman, que, entre otras cosas, dice que no se habla de muertos hasta que no se saca al último herido. Entonces, por eso efectivamente nos enteramos todos a las 12:20 o 12:30 de que esto era una tragedia de ese volumen, digamos, que estábamos contando con 49 muertos en ese momento. Y también directamente la Policía Federal es la que se hizo cargo de esa parte, digamos, de la tragedia, que justamente los muertos, el traslado, la identificación, etcétera. Claro, eso dentro del horror me parece positivo, porque la verdad es que al mismo tiempo esto no evitó que uno veía el videograph de distintos canales de noticias, uno decía 30 muertos, el otro decía 40 muertos, y porque no estaban las precisiones, entonces competían para darle más, digamos, más morbo a esa tragedia. Pero bueno, es hora de que se empiece también a poner algún límite, en el límite de sentido común. Hablábamos del morbo, vamos a ver justamente la utilización